Vamos al aire ya, vamos al aire. Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Y parecería ser que volvemos a los inicios dentro de la justicia cuando un servidor de ustedes, Arturo Méndez Zarzuela, hacía este programa con Nino de Jesús Muñoz. Hoy, por asuntos de índole personal, el magistrado, el señor Nino de Jesús, no podrá estar con nosotros. En cambio, como de costumbre, los días jueves estaremos compartiendo con Chesnel de Jesús, Calcaño y Alejandro para compartir temas ya no tanto de índole jurídico, sino de índole sociales y políticos, pero todo aplicado a la cobertura institucional que deben tener los actos humanos. Los actos, toda actividad humana está revestida de acciones políticas, porque el hombre es político desde que nace y adquiere derechos y contrae deberes a partir de que se convierte en un adulto, que es en la República Dominicana corresponde a aquellos que cumplen 18 años y en adelante. Todo parece indicar, en definitiva, que podremos tener un marco institucional debidamente aplicado y beneficioso para la sociedad en la medida en que manuremos los ciudadanos haciendo uso racional de los derechos que tenemos, porque recordemos que el derecho mío termina donde empieza el tuyo. Cada quien tiene derechos de todo tipo. Hay un sinnúmero y variedades de derechos que la práctica y diríamos la doctrina enumera de primera, de segunda, de tercera generación, pero sobre todo los derechos fundamentales, que son aquellos que hacen que el ser humano tenga una valía, tenga un valor y un poder. Y ese valor nos lo damos nosotros cuando aprendemos, primero, a conocer nuestros derechos, segundo, a respetar los demás. Porque a veces decimos, oye, pero este tipo desde el poder hace lo que le da la gana. Pero nosotros, a veces, cuando tenemos un poder cititico así, a veces hasta con un gato demostramos cuán capacidad de dictadores somos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro contertulio en el día de hoy, Chesnel Calcaño. Buenas noches. Muy buenas noches, amo Arturo Méndez Zarzuela. Muy buenas noches a todas las personas que sintonizan este toque de queda, que es ni más ni menos hoy dentro de la justicia. Ya van más de 90 días pues en nuestros hogares y saliendo a cumplir con las labores eminentemente necesarias. Aquellos que tenemos quizás pues una idea de lo que es la responsabilidad social. Vemos que la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 ha ido recrudeciéndose. Vemos que con la apertura económica pasó algo que se veía venir y que nosotros lo estuvimos expresando, que pasó en Chile, pasó en otros países, que con la reapertura económica la gente le perdió el miedo a la enfermedad, se acostumbró a ella y se descuidó. Hoy estuve viendo en uno de los diarios de circulación nacional que en La Romana, una clínica de mucho prestigio, lanzaba un comunicado diciendo que ya no aguantan más enfermos por COVID-19. Tienen UCI, lo tienen repleto, y todo lo que son las áreas de emergencia y las áreas de internamiento. Yo espero que en los siguientes días, vemos que ya el Poder Ejecutivo suspendió la entrada a la tercera fase, ¿no? Debido a la situación del aumento de casos, y lo más importante, diría yo, que fue el elemento sine qua non para que pudiera suspenderse la entrada en una siguiente fase, fue el hecho de que se está
aumentando el desbordamiento en los hospitales y los centros de atención. Sucede que la mayoría de los contagiados con el nuevo coronavirus estaban en sus hogares, pero los nuevos contagiados se están agravando, muchos de ellos han tenido que ser llevados a centros de asistencia. Yo espero que en los siguientes días nosotros tomemos conciencia de esta enfermedad. Veo un momento de muy convulso. La República Dominicana está muy convulsa. Vemos por un lado que los Estados Unidos piden extradición a una persona ligada a la oposición política o a un partido de oposición. A eso se le ha sacado mucho filo político. Vemos de manera muy degradante un discurso de parte de todos los partidos políticos, sacándose, como dice uno, los trapitos al sol, acusándose uno con otros, llamando a establecer cuáles fueron los elementos de narcotráfico dentro de los gobiernos, tanto del oficialismo como del PRD en su momento, y de la gente que tiene fuerte ligazón con esos partidos. A uno le da mucha pena, porque yo le decía a alguien que posteaba un comentario en ese sentido en Twitter, que lo que muestra eso es la decadencia de las personas que van a votar, porque en otros países, cuando salen partidos así, de que acusarse de esa manera tan atroz, pues el votante inteligente no le presta atención, porque el votante inteligente lo que diría, bueno, está bien, aquel lo hizo mal porque permitió un narcotraficante, pero tú, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Pero en este país, nosotros lo que estamos viendo últimamente es mucha campaña sucia, mucha campaña falsa, y es muy lamentable. Yo creo que la Junta Central Electoral se ha quemado. No solo se quemó Ramón Arturo en el proceso de febrero, con ese desastre, sino que se quemó en la aplicación de la ley electoral, la ley de partido, porque mira, las guerras de las encuestas se mantuvieron a pesar de que la ley electoral lo prohíbe, que encuestas que no estén pues registradas salgan. Y recordamos a Roberto Rosario Márquez, que mediante una resolución de la Junta Central Electoral eliminó las nominillas, o las suspendió las nominillas que tenía Leonel Fernández en su momento. Mira la cosa de la vida, algo que se pudo discutir la legalidad o no de eso, pero tomó por lo menos, y me gustó algo que decía un periodista esta semana, que Roberto Rosario tenía algo, que cuando él tomaba una decisión, o lo hacía bien o lo hacía totalmente mal, porque era un tipo de armas tomar. Pero lamentablemente Castaño Guzmán no ha dado pie con bola en la Junta, no ha podido, señores, miren, no ha podido aplicar, a pesar de tener una ley que le da la posibilidad a él de fiscalizar, de decirle a los partidos, hermano, mire, esa no es la línea, venga, dígame cuáles son las propuestas, vamos a hacer un debate, vamos a verificar las situaciones. No podemos, otra cosa, el Poder Ejecutivo no ha podido controlar. Vimos esta semana un candidato, me voy a reservar el nombre, haciendo un pequeño meeting, dijo mano a mano y eso. Yo dije, pero y ven acá, Padre Celestial, una persona que uno lo tiene con un respeto, porque es una de las grandes mentes políticas de este país. Yo digo, ven acá, entonces todas las instituciones como que han fallado. Entonces esto está todo como manga por hombro. Es importante que le tomemos ojo a la situación. Yo lamento, Ramón Arturo, que se esté politizando el tema del coronavirus, porque es real. Decía Héctor Guerrero Heredia que quizás la subcifra, es decir, la cifra que está escondida, porque el problema es que nosotros nos faltan muchas pruebas. Si nosotros pudiéramos hacer más pruebas rápidas, nosotros pudiéramos detectar más casos de gente asintomática. Y decía que quizás que por un número que da Salud Pública, por lo menos hay 3 o 4 personas que están enfermas de coronavirus. Y mira, gente muriendo. Sin duda alguna. Tú has tratado 3 o 4 temas que debimos tratarlos independientes, cada uno. Pero bueno, mira, es lamentable que no hayamos podido rebasar la fase 2. Y ello porque, tal y como tú señalabas, la gente se volvió loca. El pueblo dominicano se volvió loco porque el gobierno, cediendo a la presión, sobre todo de esas federaciones de comerciantes y pequeños empresarios que decían que vamos
nos vamos a ir para la calle y si el gobierno no toma una decisión el martes, recuerdo como ahora, decían el martes nosotros vamos a abrir, porque aquí no es verdad que hay 500,000 policías para soltarnos, para meternos nosotros presos. En un claro desafío a la autoridad. Y esto, independientemente de que estuviéramos en condiciones de declarar una fase superior o una segunda fase, lo hicimos. El presidente, yo entiendo que no quiso perder legitimidad y tener que quizás usar un poco de fuerza y que se le fuera la mano sobre todo a policías y militares, como sucedió en el gobierno de Jorge Blanco, cuando en 1 o 2 días de protesta murieron 100 y pico de personas por un paquetazo, pero más que por el paquetazo fue por la forma y manera de represalia que hizo la autoridad, que usó la autoridad en ese momento. Ahora mismo nosotros estamos prácticamente en la misma condición y veo con pena a una persona que no tiene control de lo que dice a veces. Me refiero al ministro de Salud Pública. Al parecer está cansado, está agotado y entiendo que debiera tomarse una vacacioncita, sobre todo en cuanto a dar declaraciones, porque se ha dicho y se ha contradicho varias veces. Y ahora salta con lo último de que hay clínicas y centros que no reportan y que tienen hasta 3 meses, pero 3 meses tiene el problema. Si nos retrotraemos a 3 meses, tendríamos que decir que a mayo 1 mes, a abril 2 meses, a marzo 3 meses, que fue que empezó el control del Estado vía la declaratoria de estado de emergencia. Y tú dices, pero ven acá, este hombre se está volviendo loco. Es un hombre que al parecer no está experimentado en cuanto a la toma de presión y esta situación le está dando muy duro. Y es lamentable porque es una persona muy capaz, pero sobre todo es un hombre que mucha gente lo reputa como serio, como honesto. Pero las situaciones se dan, y se dan, por ejemplo, el caso que tú narrabas sobre el alcalde o el presidente de la Junta Distrital de La Laguna en Asua, en Padre Las Casas, el municipio que pertenece a la provincia de Asua de Compostela. Y es penoso, y es lamentable, penoso que en siglo XXI todavía nosotros o los partidos políticos del sistema se están sacando los trapos al sol. Y les voy a decir una cosa, es lamentable sobre todo que el PLD con 16 años corridos en el poder no ha podido controlar algunas cosas, y más aún el Ministerio Público, con el perdón tuyo, Chesner, ¿dónde estaba cuando este hombre es acusado de 4 crímenes? Se dice que la esposa de él, dice la prensa, que la esposa de él era fiscal y que inclusive un día mató uno en la casa delante de ella. Pero todas estas barbaridades se dan a expensas de la autoridad, de quien tiene que encauzar a las personas cuando osan transgredir la ley. Ese espectáculo, por ejemplo, que dio, y todo el mundo sabe mi posición política, todo el mundo sabe a qué por qué simpatizo. Pero esa rueda de prensa no le quedó bien, entiendo yo, al Partido de la Liberación Dominicana, porque usted se está restregando, usted mismo en su cara, de que con 16 años corridos en el gobierno, con todo el control de la autoridad, usted no tiene control de las personas que transgreden de forma tal la ley, que andan matando personas y haciendo toda clase de diabluras. Y esto es muy lamentable, y ojalá, porque este proceso empezó mal desde que se enfrentan una Toyota y un Penco, y no salimos de ahí. No hay, o a pesar de que pudiera existir un debate político, no necesariamente ese debate que plantean en medios de comunicación, sino en función de qué tú propones, pero no poner a la gente a soñar, no hacer promesas irrealizables por congraciarse con la gente. Y aquí estamos cansados de eso. El gobierno que surge a partir del 16 de agosto
a partir de las elecciones, pero que tome posesión, deberá hacer muchas cosas más que obras tangibles. O sea, que edificaciones, que carreteras, que casas para la gente. Y deberá fortalecer este sistema político. Esas leyes a que tú hacías relación de la ley electoral y de partidos políticos son barbaridades de forma tal que hay candidatos y hay inclusive alcaldes electos y hay candidatos que no debieran serlo porque la misma ley electoral o la ley de partidos políticos lo prohibía. Porque participaron en una convención en un partido y fueron a otro y ahí son candidatos y hasta obtuvieron ganancia de causa. El propio presidente, candidato a la presidencia de la República, Leonel Fernández, la ley de partidos políticos le negaba todo ese derecho. Y tú dices, bueno, es un derecho fundamental, tú no me lo puedes negar, sí. Pero el derecho fundamental es regulado en nuestro país y lo regula una ley que manda la Constitución para que se haga. Entonces, vamos mal, la verdad, vamos mal. Y eso es penoso y lamentable, que ya en pleno siglo XXI estemos debatiendo estas barbaridades. Si tú no tienes otro comentario sobre el tema, podemos irnos a la pausa y ahí enfocamos lo que tú consideres. ¿Tú quieres recalcar algo más? Sí, yo creo que para uno es muy lamentable como persona joven en este país que el debate en la política y la campaña en estos días se haya como reducido a acusaciones de parte y parte, destacando, yo creo que más que nada, el hecho de que ninguno de los partidos, Ramón Arturo, han podido crear condiciones para que nosotros tengamos, como pasó en México, que en México el PRI, me parece, ¿no?, que duró más de 100 años gobernando, le daba a Ramón Arturo la posibilidad de llegar al gobierno, pero Ramón Arturo venía con su equipo. Y después cuando yo iba al gobierno, yo iba con mi equipo, había una verdadera renovación. Pero hemos visto con esas dos ruedas de prensa que se han dado, que ambas partes, a la gente inteligente lo que le destacan es que ambos han tenido la posibilidad de manejar el Estado y ambos le han quedado mal a lo que es el pueblo dominicano. Entonces yo creo que debió exigírsele a las grandes empresas, los grandes empresarios y las grandes asociaciones, exigirle un pacto a todos los partidos para que ellos tuvieran una línea de trabajo, porque uno de los problemas de nosotros, Ramón Arturo, es que tú vas al gobierno y tú no sigues la línea de lo que ya está iniciado, sino que tú vienes con un proyecto diferente y ya se ha gastado. Abandona obras sustanciales, muy necesarias. Porque terminar esa obra significa darle la razón al gobierno que pasó. Nada lo que vuela a un gobierno pasado es funcional para el que llega, es penoso. Aquí los partidos deberán, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Castillo, si Gonzalo Castillo es electo presidente, debe plantearle al Partido de la Liberación Dominicana o plantearse a todos los funcionarios públicos que renuncien, para que él organice su gabinete. Si es Luis quien resulta ganador, eso no tendría que ser porque todo el mundo sabe que va a haber un nuevo. Pero hay mucha gente en la administración pública que da pena y vergüenza. Gente con 20 años, 16 años corridos en una posición. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Y con tanta falencia que tenemos, tantas necesidades, y es una autocrítica que estoy haciendo, una crítica que estoy haciendo al PLD, que todo el mundo sabe que es mi partido, porque no es verdad que todo lo que ha hecho el PLD del gobierno está bien. Obras hay de más que mostrar, pero hay muchas cosas que no se ven, que son tan o más importantes que esas grandes obras que se ven. Sí, con la anuencia de Joan Arnaud del Rubio, nos vamos a la pausa y cuando retornemos continuamos Chesnel Calcaño y un servidor Arturo Méndez dentro de la justicia.
Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos hoy, Chesnel de Jesús Calcaño y Arturo Méndez dentro de la justicia, que no es de Jesús, que es Alejandro, pero bueno, eso es parte del proceso. Mira, Chesnel y amigos televidentes, la Cámara de Diputados conoció hoy el presupuesto complementario o suplementario que normalmente se hace para empezar el segundo semestre. Debió hacerse o debió solicitarse a final de mayo o más temprano en junio, porque deberíamos empezar el mes de julio con este presupuesto. El presupuesto complementario, porque hay deficiencias o déficits que se han no adulterado, sino engrandecido por el problema de la pandemia. El Estado ha dejado de percibir por asuntos de ingresos fiscales alrededor de 80,000 millones de pesos, pero ha dejado de recibir miles de millones de dólares por concepto de remesa y de turismo. El turismo solamente aporta alrededor de 7,200 millones de dólares todos los años. Y resulta que este año, aunque no empezó la parte alta, la temporada alta del turismo, que es en la República Dominicana, es en invierno, no es en verano, porque en verano lo que vamos a los hoteles somos los dominicanos, el que pueda ir, pero el invierno es la temporada alta. Y recordemos que el COVID empezó en diciembre, a final de noviembre en China, y ya en enero, febrero estaba prácticamente había diezmado la población de Europa y estaba extendiéndose por los países de América. Eso hizo que se cayera prácticamente el turismo y no hemos vuelto a recibir un turista. Pero aparte de eso, las remesas aportan a la economía dominicana 8,000 millones de pesos. Y qué bueno que se dice que a final de mayo, o sea que el mes de mayo cerró con una recuperación de las remesas. Todo esto porque recordemos que la economía en Estados Unidos, que es de donde más llegan las remesas a la República Dominicana, se ha visto muy golpeada, independientemente de que el Estado norteamericano, el gobierno, haya dado unos 1,000 y tantos, 2,000 dólares mensual a cada familia que haya perdido, que no haya mantenido su empleo. De todas maneras, todo eso ha hecho que el presupuesto nacional debe reformarse o debe complementarse con una aportación de 150,000 millones de pesos, que fue lo que sometió el Ejecutivo de la República Dominicana vía el Senado de la República, que lo aprobó en 2 lecturas consecutivas el sábado. Y hoy se conoció en la Cámara de Diputados con unos debates que es lamentable. Muy penoso el escenario que se planteó ahí y la forma y manera en que se insultaron los diputados. Aún así, en primera lectura fue aprobado este presupuesto y deberá conocerse en segunda lectura. Muchos plantearon que se enviara a la Comisión de Hacienda. El presidente Camacho propuso que no, por asuntos de tiempo, y se conocerá la segunda lectura el lunes 22, el próximo lunes, y ahí se conocerá también la famosa ley que otorga o que le da la capacidad a los dominicanos que tienen su dinero en aportaciones en los fondos de pensiones a recuperar el 30% o a recibir el 30%. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Sí, mira, con respecto a la aprobación del presupuesto complementario, sabemos que, y es algo que no hay que darle mucha larga, así que ha caído la recaudación.
Recuerden que la DGI ha pospuesto muchísimos impuestos que debían ser pagados en lo que fue el primer trimestre del año. Y sabemos que han bajado las ventas de vehículos, que son de los que más genera divisa, también lo que son los hoteles, los viajes a través de lo que es tanto viajes a través de aeronaves como a través de cruceros, que generan muchos impuestos para el país, porque sabemos que uno de los países del mundo que más impuesto le coloca a lo que tiene que ver con uso de pasajes aéreos y de cruceros es la República Dominicana. Lo último es que le colocaron ahí $10 para un asunto de tarjeta de turista, y que debían, una crítica que se le hacía era que como el dominicano va a pagar ese impuesto cuando tú no eres turista en tu propio país. Pero bueno, esos son de las inventivas que tienen que hacer las barbaridades que se cometen. Exactamente, para la recaudación. Bueno. Que se le puede devolver, pero usted tiene que hacer un proceso, y para que usted le devuelvan $10 o $20, tiene que confesarse con el hombre aquel 7 veces, y podría gastar más que los propios chelitos que usted reclama. Eso es lo que se llama un robo a vista pública, hermano. Y es lamentable la cosa de este estado, un estado que cada día le mete más la mano en los bolsillos a las personas. Mira, ese tema ojalá podamos tratarlo mañana, si tú estás en disposición de que hagamos el programa más a profundidad, porque aquí hay muchas barbaridades que se deben desmontar. La comunicación en la República Dominicana paga un 32% casi, prácticamente. Ese uso de tarjetas de crédito, eso no tiene madre. Tú pagas un 18% de ITV, pagas un 10% de selectivo al consumo y pagas un 10% para el mantenimiento de las redes. O sea, estamos hablando de un 30% prácticamente de impuesto a la comunicación, en la época en que la comunicación en toda parte del mundo es gratuita y tú te conectas al internet por el aire en todas partes. Todo eso hay que desmontarlo, y hay que desmontarlo ya. Ese impuesto que tienen los combustibles, eso hay que desmontarlo, y hay que desmontarlo ya. Sobre todo los combustibles que son usados mayormente para producir, como los diésel, a pesar de que los diésel en prácticamente todo el mundo lo engrandecen porque es altamente contaminante. Sí, yo creo que aquí en un momento va a tener que hacerse una reestructuración, y va a tener que hacerse. Recuérdate que nosotros este año tenemos que negociar de nuevo, hacer un acuerdo con el fondo. Venga quien venga, lo va a tener que hacer, y va a tener que hacer una reestructuración de las recaudaciones, porque en este país, independientemente de COVID-19, no se está recaudando para pagar la deuda. Aquí nosotros lo que estamos es pagando los intereses. Hay formas y maneras de recaudar. Lo que pasa es que aquí, y ese tema más amplio de otro que me gustaría tratarlo, aquí los gobiernos prefieren irse por lo más fácil. Por lo más fácil es sacar el dinero de los bolsillos a la gente. Esa es la forma más fácil. Aquí los ricos no pagan nada. Dicen que no, que yo reporto. No, usted reporta porque usted es un agente de retención. Si usted no paga nada de impuestos, usted lo que hace es que lo que me cobra a mí cada vez que yo voy a comprar, usted se lo envía, y la mayoría de las veces se los roban también. Así vulgarmente se los roban. Ese ITEVI, aquí hay déficit, pero aquí hay exenciones fiscales que tienen empresas por cientos de miles de millones de pesos, y es ahí donde hay que reubicar todo eso. Pero le tienen miedo a los ricos, porque es más fácil sacarle de la cartera a los pobres, o no a los pobres, a la clase media, que es la que paga todo, y todo eso tiene que cambiar, porque no se puede. El problema que tiene el PLD ahora de imagen, con una clase que era el sustento, por ejemplo la clase media, es por todo eso, porque aquí lo que se le vive es exprimiendo a la clase media, sacándole el dinero de los bolsillos, y no se le devuelve nada. Porque si usted quiere usar una señal para transmitir, usted tiene que pagar un internet caro. Pero si usted necesita ir al médico
usted tiene que ir con un seguro que usted lo paga todos los meses y encima de eso hay que cantearse con 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 pesos de pago complementario del copago. Y si usted va a beberse un jarro de agua, usted tiene que comprar el agua. Y sus hijos, la gente le teme enviarlos a las escuelas públicas porque supuestamente no son seguras o no son viables. Entonces, por la educación usted tiene que pagar una educación muy cara. Y si nos vamos ahí, todo es una retahíla donde nosotros tributamos, que dicen que, y es verdad, realmente, la tributación en la República Dominicana es baja, pero tú tributas 10 veces, porque no hay agua potable. La energía eléctrica tú tienes que la pagas muy cara, pero tienes que tener un inversor con batería para cuando te den el fuetazo, que gracias a Dios, no sé por qué, no se está yendo la luz y cuando se va ahora dura 3 minutos, 5 minutos. Pero todo eso da un programa que entiendo que podemos hacerlo el viernes, mañana, si tú... Y discúlpame que te interrumpí en ese... No te preocupes. Yo creo que eso es un elemento importante, que la gente lo tenga claro. Y como tú dices aquí, uno de los elementos que nos está afectando es la baja recaudación. Pero el problema es que la clase media, a través del impuesto sobre la renta, ese sinnúmero de cargas impositivas que tiene, por ejemplo, en muchos países del mundo ya los tribunales constitucionales, la Suprema Corte de Justicia han declarado el derecho al Internet como un derecho fundamental y que no puede ser cortado a pesar de que tú estés atrasado, tienes que buscar otro mecanismo, la prestadora. Hermano, aquí el Internet la pagamos nosotros como si fuera un artículo de lujo, porque tiene más de un 28% de impuestos. Pero igual, mira, por ejemplo, en el caso, a mí casi no me gusta hablar de ese tema, porque cada vez que hablo de ese tema lo que me da como una molestia interna. Tú sabes que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está con proyección al año 2030, se establece que debe irse de manera gradual aumentando la exención de impuestos en el caso de los artículos pedidos por Internet. Pues a unos maleantes llamados empresarios que tienen grandes tiendas y comercio en este país, se le ocurrió hacerle presión al gobierno diciéndole que aquí habían gente que le estaban afectando sus comercios con los pedidos de artículos por Internet. Pero lo que ellos dejaban de lado es, Ramón Arturo, que tú compras una televisión inteligente, un aparato electrónico inteligente, lo primero es que te le ponen más de un 28% de impuestos, pero independientemente de eso, tú pides un artículo, por ejemplo, seller refurbished, o vamos a decir en este caso, o reparado por el vendedor o por la compañía, y tú estás comprando, tú sabes lo que tú estás comprando, pero tú sabes lo que hacen muchas empresas en este país, que traen televisiones inteligentes reparadas. En Estados Unidos, nada más abrirle el empaque a un televisor o a un aparato electrónico, inmediatamente se tiene que colocar una baja en el precio por el hecho de haber abierto el empaque. Y los empaques que se colocan para mostrar también se venden más baratos. ¿Qué hacen esas grandes empresas? Traen furgones y más furgones con exenciones de impuestos al país. Lo traen como artículos reparados y lo venden como nuevos en los anaqueles. Hoy en día nosotros estamos sacrificados porque no podemos pedir algo más allá de $200, porque si pedimos hasta una pieza de vehículo, nos colocan unos impuestos altísimos, que independientemente de los impuestos que coloca Ramón Arturo, sigue siendo más barato que comprarlo aquí. Sin duda alguna que es así. Independientemente de los impuestos que coloca, muchos artículos tecnológicos y piezas de vehículo y demás siguen siendo más baratos que comprarlo aquí. Entonces, con respecto al tema del presupuesto, eso hay que aprobarlo. Y eso hay que aprobarlo porque hay 1,000 millones más para los partidos políticos. Déjame decirte, lo estuve viendo ahí que lo estaba hablando, el encargado de presupuesto. Entonces, eso es uno de los elementos que va a hacer que eso se apruebe. Hay 1,000 millones de pesos más que hay que darle a los partidos para la campaña. Ahí también está ese impuesto a la gasolina que para financiar los partidos políticos, para que nos den estos espectáculos que nos dan.
lamentablemente. Y yo soy de los que pienso que los partidos políticos hay que fortalecerlo, pero tienen que fortalecerse en la forma y manera del adesentamiento de la vida política, no de que depreden el país para ellos mantener una supuesta independencia económica y no recibir, que sea el objetivo de esa financiación por parte del Estado. No recurrir a esos fondos que pudieran ser lesivos. Es una democracia que nos sale costosa. Yo no estoy de acuerdo con el financiamiento de los partidos, porque al final, como que era, los partidos políticos reciben dinero de narcotráfico y dinero sucio que no reportan. Entonces los cuartos de nosotros, por ejemplo, yo digo, hay que pedirle cuenta a todos los partidos de en qué han gastado el dinero, porque la publicidad se ha reducido muchísimo por el hecho de la situación que hay de pandemia, en todo no solo gráfica, sino digital y en todos los sentidos. No se están haciendo mítines, por eso no hay que comprar agua, no hay que comprar gasolina. Y yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero que se le den a los partidos? Pero yo te quiero decir algo con respecto a la aprobación del presupuesto. Eso hay que aprobarlo. Y tienen que aprobarlo porque eso le conviene más, no al gobierno que está ahora, porque todo lo que le quedan son un par de días. Es a quien viene después del 16 de agosto. Necesita tener ese presupuesto aprobado. Lo necesita tener. Porque si no, el gobierno que venga va a estar con las manos atadas. Y sabemos, porque hay gente que no se informan, hay gente, ¿cuántos millones de pesos? Pero ese dinero no es que lo tiene, es una proyección de recaudación que se está haciendo. Es una proyección de recaudación y también proyección de financiamiento. Y ese dinero no es que ahora, que está ahora, lo va a manejar todo y lo va a gastar antes de que entre el 16 de agosto. Eso no es así. Tanto es así el asunto que en este año se proyectó recaudar un monto y no se va a llegar ni siquiera a un 30% de eso. Entonces es importante que se apruebe. Para mí fue muy vergonzante escuchar palabras desdeñosas de mujeres a hombres y de hombres a mujeres en la Cámara de Diputados. Yo me recordé mucho de lo que sucedió en el año 2003, creo, donde un diputado de los que hoy tenía la boca más, diría yo, con el tizón ardiendo en la lengua, era presidente de esa Cámara y se armó un tiroteo dentro de la Cámara. Para que fuera presidente fue que se armó el tiroteo. Y recuerdo como ahora que Lila era presidente e Hipólito Mejía se había comprometido con ella que siguiera. Y se rebeló Alfredo Pacheco con un grupo de legisladores de su partido, que estaba Guido. Dicen que Guido fue el artífice de todo eso. Y provocaron un apagón y hubo un tiroteo. Sin embargo, hoy Pacheco era el que recriminaba a todo el mundo. Cosas veredes, Sancho. Esas son de las cosas que decimos que, bueno. Pero ojalá que... Es difícil. Yo creo que uno de los elementos que llevan a que se dé mucho cuestionamiento ahí, que hay muchos expresidentes ahí. Hay muchos expresidentes de la Cámara de Diputados, entre ellos Lila y Alfredo Pacheco. Pero hay otra situación que se da. Y la señora Medina, Yomaira, la hermana del presidente. Claro. Y hay una situación que se da. Si nosotros fuéramos objetivos, nos diéramos cuenta que ahí está el hecho de que no ha habido renovación política en este país. Porque hay gente que yo creo que en la cédula, cuando le ponen la ocupación, le ponen diputado. Sin duda. Hay gente ahí como un Hito Bisonó que tienen más de 25 años siendo diputado. Entonces, ahí tenemos nosotros que ver como jóvenes, como entes pensantes, que no ha habido renovación política, porque por eso es que independientemente de la cabeza que tenga el gobierno, se mantiene el país por la misma línea, porque es que tenemos el mismo Congreso nosotros, que no fiscaliza, no hace nada. Quería mandar ese proyecto de comisión. Señores, en un momento no podemos parar la economía, a pesar de que el director de presupuesto dijo que el gobierno que está ahora mismo tiene suficiente dinero para terminar el periodo y entregar el 16 de agosto, que quienes van a tener problemas es quien entre, que no va a tener los recursos para poder administrar. Entonces es importante que eso se apruebe para nosotros seguir en la recuperación económica y ver cómo proyectamos relanzar este país, porque lo tenemos que relanzar en materia económica. Esto va a ser algo muy difícil. Yo
todavía me entran en duda. Hay gente que está incómodo, ¿no? Que el gobierno quiere que no se den las elecciones. Señores, yo creo que una de las personas que más está deseoso de dejar el poder es Danilo Medina Sánchez. Y yo sé que mucha gente quizás se sonríe cuando escucha esto, pero yo creo que sí. Porque Danilo Medina iba a salir tranquilo, Ramón Arturo, sin mucha bulla. Y miren, al final de su mandato, la roca fuerte que ha tenido que cargar en su espalda. Dense en cuenta que el presidente de la República es tan enfocado en la situación de la República Dominicana que ni siquiera le ha dado apoyo al candidato de su partido. No le ha dado apoyo al candidato de su partido. Porque usted decía, Ramón Arturo, con respecto al ministro del pobre el ministro de salud, hay que entenderlo. Usted sabe el estrés que esa persona está sometido en una campaña política. Y todos los días que los hospitales, que necesitan aquello, que con lo difícil que es hacer una licitación en este país para comprar cualquier tipo de utensilio, que con el desabastecimiento que hay a nivel internacional de utensilios médicos, donde Estados Unidos le dio a Tesla Motor y a un sinnúmero de compañías, le dio la potestad para que ellos hicieran ventiladores mecánicos, porque en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, no solo en materia económica, sino hasta en materia de salud, no tenía los ventiladores mecánicos suficientes para poder darle salud a... Es una realidad. Es una realidad tan así que en la ciudad de Nueva York hubo que parquear prácticamente en la desembocadura del Hudson un hospital de la Cruz Roja con capacidad de 1,000 camas que tenía ni más ni menos que 110 ventiladores, o sea, para tratar personas en estado de gravedad. A ese extremo se llegó en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Pero todo esto, lamentablemente para la República Dominicana, ha coincidido con un proceso electoral, con 2 procesos electorales, que podríamos decir que son cuatro fases, porque, por ejemplo, el día 5 que viene, estamos a 18 y 19 días ya prácticamente, vamos a votar en tres sesiones diferentes, para elegir presidente y vicepresidenta de la República, para elegir senadores y para elegir diputados, que en esta ocasión son boletas independientes porque son diferentes niveles de elección. Pero deberemos salir bien. Mira, Ramón Arturo, y disculpa que te interrumpa, debo destacar que dentro de los tollos de la Junta Central Electoral, y no me gusta referirme así en ese sentido, pero debo ser fuerte con ellos porque esa gente ha sido la peor junta de mucho tiempo. Este es el hecho, Ramón Arturo, de que el ciudadano no sabe. Tú le puedes preguntar al ciudadano de a pie: hermano, usted puede votar por un presidente por un lado, puede votar por el senador de un partido de un lado, puede votar por el diputado de otro partido sin invalidar el voto. Y yo te puedo a ti asegurar que más de 90% de las personas no saben la respuesta a esa pregunta. La Junta Central Electoral está nula en materia de publicidad para enseñar a la gente a votar. Más que eso que es así. De información a la gente, de información que debió tener inclusive en lugares sectoriales donde enseñarle a la gente cómo puede votar. Por ejemplo, usted puede votar en el nivel presidencial por Chochueca, vicepresidencial presidencial y vicepresidencial, y puede votar por otro senador de otro partido, por Pedro Pata, y puede votar por otro diputado de otro partido. O sea, usted el día 5 puede votar por 3 partidos diferentes. O sea, puede hacer la elección del diputado por un partido, del senador por otro partido y del candidato a la presidencia de otro partido. Pero como tú señalas, a la gente no se le ha informado eso, porque normalmente hemos seguido la práctica de que usted votó por el PRD o por el PLD o por el COSO en todos los órdenes. Y no es así. Ojalá, yo espero que este proceso termine bien. Tú sabes que en ese sentido, en el voto del exterior también hay problema en eso, que la gente allá no sabe dónde le toca votar.
porque cambiaron muchos colegios. Y Roberto Rosario decía, me gustó la idea de él. Yo entiendo que el voto del exterior lo que debe ser para viabilizar es permitir que la gente vote donde le quede más cerca votar. Porque no es lo mismo en República Dominicana que tú coges una guaguita para ir de Santiago a la capital, dura 2 horas, que tú te verías antes para visitar a tu mamá, que tú ir de un estado a un estado, mi hermano. Eso no es cualquier cosa. Además, como está la situación económica en los Estados Unidos del dominicano que está afuera, él no es verdad que va a invertir 20, 30 dólares, 50 dólares para trasladarse, para ir a votar por un partido que no va a tomar una decisión que le va a afectar a él, que vive y hace vida fuera de su país. Entonces solo quizá los fanáticos políticos se van a adentrar ahí a votar. Y eso es una cosa que no sé por qué, porque a veces yo veo que lo que tenemos que exigir no lo exigimos. Yo digo, cónchale, pero eso es algo que le puede afectar a todos los partidos ahí, tanto el oficialismo como el de oposición, porque no es verdad que hay dinero, ni tampoco esas personas que están fuera del país, de que van a votar como aquí pasa con el populacho, de que a votar por 500 pesos y vaina, y que yo te voy a mandar 10 dólares para que tú vayas. La gente no tiene eso, porque allá el tiempo es oro. 3, 4, 5 horas del trabajo es dinero. O sea, tú no me lo vas a cubrir. Y eso es importante. Me gustó esa idea que dio Roberto Rosario de que se le permitiera votar del lugar que le quede más cerca. Lo importante es que esté registrado en el padrón, no importa. Y la Junta no tiene eso. Señores, nosotros no estamos jugando, pero yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero pudiéramos estar montando otro febrero, Ramón Arturo. Pudiéramos estar montando otro febrero. Otra cosa que no se ha dicho es que la Junta no tiene mascarilla suficiente para darle a todos los votantes. La Junta le va a proporcionar mascarilla a los integrantes de la mesa y demás. Todavía no se ha aclarado si va a ir un observador con su suplente por cada modelo de elección. Eso se ha quedado ahí. Un delegado. Exactamente, un delegado. Yo entiendo que sería... porque estaríamos hablando de 6 delegados. Es muy cuesta arriba. 6 delegados por cada partido. Sí, pero mira que lo que sucede, que yo entiendo algo de eso. Como ahora hay muchas alianzas políticas, por ejemplo, el PRM y la Fuerza del Pueblo tienen candidatos presidenciales diferentes. Confluyen a veces confluyen en materia senatorial y de diputado. Pero, ¿qué sucede? Que tú dirás, bueno, el senador de la Fuerza del Pueblo, como pasa con Bauta en Salcedo, Hermana Mirabal, y como pasa con Rogelio Genao en la provincia de La Vega, que ellos están quejándose del apoyo del PRM en esas locaciones, que dicen que es poca, es pobre, pero lo mismo dicen la gente del PRM con respecto a la gente de la Fuerza del Pueblo. Entonces yo decía, yo quiero tener a la gente de mi partido que está ahí observando mi voto de mi candidato, que aunque está aliado a ese otro partido, yo sé que ellos no van a ver por mi candidato, porque ellos tienen otro candidato presidencial. Asunto que deberán de ponerse de acuerdo. Ya lamentablemente tenemos que partir, pero mira, hay una situación que no podemos soslayar. Yo he sido delegado en varias oportunidades. Y he sido delegado inclusive en elecciones donde yo he sido solo delegado, he sido supervisor también. Pero habría que ponderar esa situación, porque estamos hablando que pudiera meterse 20 o 25 delegados solamente en un colegio electoral. Y eso es un riesgo que yo no sé por qué le temen tanto a eso, por qué tienen que ser. Fue una reclamación que hizo el PRM. No sé por qué le temen. Escoja bien sus delegados, que no se le vendan, que realmente esperen el resultado final y que peleen por lo que tienen que pelear. El delegado a veces tiene que empoderarse y exigir, sobre todo al presidente de la mesa, que cumpla con la rigurosidad del proceso, porque es un proceso igual que cualquier otra actividad. Hay procedimientos que se deben seguir y esto están obligados a hacerlo respetar, en este caso el presidente del colegio electoral en cuestión. Cherner, terminamos por hoy. ¿Tú te comprometes a suspender los traguitos sociales del viernes o a tomártelos dentro del programa?
Vamos a ver qué dice el día de mañana, porque como dice la palabra de Dios, cada día trae su afán. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a nuestro coordinador, el Rubio, Joan Arnaud, y aquí en el Calcaño. Ustedes buenas noches, gracias, manténganse ahí informados con Dalia Grullón sin rodeos. Hasta mañana. Hasta mañana.